A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2023. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches. Muy bien. Hoy vamos a tomarnos un descanso en la vorágine de las reuniones, entrevistas y de meternos en temas por ahí un poco externos a la cuestión de la enseñanza de Krishnamurti, intentando sedimentar, como hemos hecho varias veces, todo aquello que fuimos recibiendo de la participación de nuestros invitados, siempre interesante, siempre despertando nuevas cosas, nuevas reflexiones, pero creo que también es bueno y necesario sedimentar todo aquello que se va escuchando, sobre aquello que se va reflexionando y volverlo a depositar de algún modo en el marco de la enseñanza para observar en qué medida aquella enseñanza o esta enseñanza está vinculada a nuestra realidad o no, porque en definitiva, siempre tenemos que cuestionar todo aquello que observamos, todo aquello que pensamos, todo aquello que vivimos, porque el cuestionamiento hace a la libertad. Y justamente le proponía a Pablo hoy reflexionar en este intento de sedimentación, tomando como marco la libertad. ¿Y por qué la libertad? Porque la libertad es el eje de la enseñanza de Krishnamurti. Porque todo tema, todo subtema que está referido a la enseñanza tiene como punto de inicio la libertad. Sin libertad nada tiene sentido, nada se puede explicar y menos aún cualquier cambio que intentemos, si no es en el marco de la libertad, es algo fantasioso o efímero. Por eso lo invité a Pablo a que habláramos sobre el tema de la libertad y quizás intentar ver en qué medida la libertad está o no presente en la vorágine del medio social en el que hoy nos vinculamos, nos relacionamos con los demás. Estos tiempos tienen ingredientes nuevos. A veces, cuando se habla de crisis o de nuevos ciclos, yo tengo la impresión de que cometemos el error de creer que el momento en el que se está viviendo es muy distinto al momento pasado o los momentos pasados. Y a veces me parece que cometemos el error de no comprender que hay más permanencia que cambio en las situaciones sociales, incluso en las conductas humanas en el medio social. Pero no creo que nos equivoquemos si encontramos en este peculiar periodo de este siglo XXI elementos novedosos como la influencia masiva de los medios no convencionales que hacen que exista como una vida paralela entre nosotros y la relación con los medios, con las redes, y que eso también genera sorpresas en las conductas sociales, políticas, culturales, y a la vez nos enfrenta a cada uno de nosotros
al desafío de intentar encontrar el equilibrio entre el respeto a nuestra libertad y el vínculo con los demás, el vínculo social. Entonces, mi invitación y nuestra invitación es ver si aquello a lo que Krishnamurti se refería cuando hablaba de la libertad, es decir, el poder liberarse de todos los condicionamientos que mecánicamente influyen en nuestra vida, es aplicable hoy en nuestra sociedad, y particularmente la pregunta, con todo el sistema de medios, de redes sociales, ¿el hombre tiene facilitado el acceso a la libertad personal o lo tiene entorpecido? ¿Hay un nuevo mundo en el que el hombre tiene más facilidades o tiene más obstáculos? Y bueno, esto es un poco la pregunta que yo largo al inicio para invitarlo a Pablo a compartir alguna reflexión sobre esto en particular, y vamos a ir desarrollándolo a medida que vayamos intercambiando ideas al respecto. Así que le voy a dar la palabra a Pablo. Bueno, estaba pensando cómo abordar el tema. Quizás estaría bueno darse un minuto para establecer a qué no nos referimos con libertad, ¿no? Porque es una palabra que puede tener muchos significados dependiendo del contexto en el que la uses. Por supuesto que como seres que somos, tenemos un cuerpo, una psiquis, emociones, sentidos. Todas estas características nuestras representan, además de las posibilidades, limitaciones en sí mismas. Entonces sí podemos decir que hay una ausencia de libertad o una privación de posibilidades en algunos de los aspectos que nos conforman. Por supuesto que nosotros estamos hablando siempre de la dimensión psicológica, ¿no? Pero creo que está bien, está bueno siempre ir un poco a lo simple primero, por el hecho de que quizás para poder hablar de libertad tenemos que tener cuidado de no generar expectativa con lo que la libertad debería ser, y hacer las paces con la idea de que en más de un aspecto no somos libres. Tenemos un cuerpo que si no lo cuidamos no funciona. Tenemos emociones que si no las atendemos no nos permiten tener el control de nuestra vida. Atender una enfermedad en el caso de que no solamente tiene un efecto físico, también tiene un efecto anímico, en fin. Creo que está bueno siempre aclarar eso como para establecerlo como punto de partida. Respecto al tema al que vos ibas, de cómo la libertad íntimamente se vincula con las relaciones sociales, yo creo que confluyen muchas cosas en el mundo de hoy. Yo creo que hay una tendencia hacia el materialismo, hacia un materialismo. Dame un momento para establecer bien la cosa. Hay una tendencia hacia un materialismo. Hay como una caída de los contenidos que pueden llegar a considerarse espirituales. Hay una caída en la fe, que no necesariamente tiene que ver con la religión, pero al debilitarse las religiones, automáticamente la fe se cae, porque si uno no lo cuestiona, tiene íntimamente relacionado la fe y la religión. Son casi sinónimos, a menos que uno se lo cuestione. Y eso genera como un clima de confusión. Y ese clima de confusión, del cual produce
produce un desagrado al cual casi reactivamente le queremos escapar, hace que nos movamos directamente en sentido hacia el placer. Y en este caso, vos diste el ejemplo de las redes, creo que me parece oportuno. Dentro de ese clima de confusión, el uso de una herramienta que en su justo lugar puede ser muy útil, tiene también desusos, porque ayudan a postergar la atención a esa confusión es decir, el atender a ese conflicto se puede postergar a través de mecanismos que replican placer constantemente. Y creo que las redes sociales tienen hay miles de estudios en donde está constatado el tipo de placer que generan. Yo creo que el clima de confusión previo al uso de esas herramientas hace que, si ya desde el vamos no nos íbamos a comunicar de manera estrecha, no nos íbamos a vincular de manera estrecha con el otro, es simplemente una barrera más. Es simplemente una barrera más que dentro del clima de confusión no la vemos como una barrera, no la reconocemos como una barrera, y empieza a ser la relación de facto. Se establece psicológicamente esa virtualidad, pero no se experimenta como virtualidad. Es decir, el hecho de que sea virtual nos debería dar una pauta de que está en un contexto aislado al que nosotros nos movemos y que requiere de un pensamiento bastante indirecto hasta para poder entenderlo, porque la virtualidad es eso. Aún así, si uno no está atento, uno no va a poder reconocer la falsedad o la limitación de lo que está utilizando. Creo que eso un poco expresa el movimiento de por qué hay una confusión, porque más allá de que suena bastante obvio que no es una forma de relación directa, porque el hecho de que ya de por sí presencialmente no estamos en el mismo lugar, es indirecto porque yo o escribo o hablo y después eso se procesa y se manda. Si yo escribo o doy un like o genero o el mismo acto de compartir, está, como decíamos la semana pasada con Caro, está como reducido, como que el canal afectivo está ausente, se convierte como en una cosa mucho más fría, en donde depende de la imagen que que tenga el que lo recibe, lo va a interpretar para un lado o para el otro. Entonces, si lo analizamos científicamente, por así decirlo, es hasta sencillo de darse cuenta que no es una forma estrecha de relación. El tema es que el clima de confusión con el cual uno se aproxima al uso de estas herramientas hace que uno no esté atento. A mí me gustaría agregar a esto un tema que quizás no es lo suficientemente repetido, aunque no es menos importante, y es aquello que tiene que ver con la energía que se produce en el intercambio humano. Desde mi punto de vista, una de las falencias centrales de este tipo de vínculos es la ausencia de energía humana de intercambio. Sustituimos la energía humana en ese ida y venir por la energía que produce la tecnología. Y eso tiene un precio. Me parece que incluso que es un precio que todavía no hemos mensurado adecuadamente en cuanto a los resultados. Pero genera, y yo un poco viéndolo desde afuera, en los vínculos de los jóvenes, que son los que más consumen este tipo de espacios,
eh, genera cierto clima de impunidad y de violencia que se esconde justamente atrás de la falta de contención que genera el vínculo humano. Es decir, si yo me relaciono con vos y estoy físicamente con vos acá y estoy intentando con sinceridad, con autenticidad o buscando la autenticidad interactuar, se genera una energía que está ausente cuando la interacción, entre comillas, se da en un plano virtual. Porque es indirecto. Sí, además de indirecto es distinto, porque no creo que sea solamente indirecto, es distinto. Es decir, hay un consumo de lo visual meramente o de lo auditivo, pero indirecto, que hace que se convierta en un producto, el vínculo, que incluso vamos a tardar mucho en mensurar las consecuencias, porque recién ahora estamos experimentando con continuidad estos tipos de vínculos. Y por lo tanto, todo tipo de vínculo genera sedimentación en nuestra memoria, genera pautas culturales nuevas a partir de la repetición de acciones, y creo que vamos a tener que esperar un tiempo para ver cuál es el resultado psicológico en nuestra sociedad y de acuerdo a eso ver cuál es la conducta a seguir, si esto ha sido positivo para la evolución humana o por el contrario ha sido un retroceso. Yo quería tomarme la libertad hablando de libertad, de leer un par de reflexiones de Krishnamurti, cosa que en general no hago, pero me pareció pertinente hoy que estamos hablando de la libertad para destacar, por un lado, la vigencia de su legado y por otro lado, lo provocativo que es lo que él dice para que reflexionemos sobre el alcance de lo que es la libertad. Y el primer párrafo que quería leer es justamente referido a la juventud. Y él dice, la juventud de hoy, como toda juventud, está en rebelión contra la sociedad. Y eso es bueno en sí mismo. Pero la rebelión no es libertad. Porque cuando usted se rebela, solo está reaccionando. Y esa reacción establecerá su propio patrón en el cual se verá atrapado otra vez. Usted piensa que es algo nuevo, pero no lo es. Es lo viejo en un molde distinto. Cualquier rebelión social o política inevitablemente regresa a la antigua y buena mentalidad burguesa. Esto me parece bastante explosivo porque en general tendemos a glorificar el hecho de ser jóvenes y a considerar esta palabra rebelión que menciona Krishnamurti como algo que nos libera de ciertas esclavitudes, de ciertas cadenas, ¿no? Y él lo plantea en términos bastante distintos. Y en particular se detiene en algo que me gustaría que lo cambiemos como idea con Pablo, que dice que la reacción o la conducta reactiva tiene un patrón que nos lleva a la repetición viciosa de las conductas. Entonces la pregunta sería, ¿por qué lo reactivo nos lleva a lo viejo? ¿Y cuál sería la otra alternativa de actuar que no sea reactiva, ¿no? En definitiva, ¿cuál sería nuestra libertad para actuar sin reactividad? O la última pregunta, ¿es factible eso o estamos condenados a actuar por acción y reacción? Bueno, a mí me parece que la propia definición de reacción encierra, ¿no?, parte de la respuesta, porque para reaccionar se tiene que haber producido un acontecimiento primero y yo tomarlo como punto de referencia y en base a eso actuar.
Eso quiere decir que no hay un accionar libre ahí, sino que en base a algo yo voy o en el sentido opuesto o en un sentido quizás no tan opuesto, pero siempre usando el acontecimiento anterior como punto de partida. Entonces, lo que yo comprendo de eso es que la ausencia de lo nuevo se da en que estoy de alguna manera actuando a través de, estoy creando una dualidad, ¿no? Estoy viendo algo o experimentando algo que me produce determinada sensación, determinado efecto, y en base a eso lo quiero cambiar, entre comillas, por algo que es distinto de. Claro. Y al ser distinto de, ya implica que no es nuevo, Claro. porque tiene un punto de partida, Claro. un punto de referencia. Sí, además, Eso es lo que yo entiendo. lo reactivo también es siempre una respuesta. Y no necesariamente el marco de la libertad tiene que ver con respuestas, sino tiene que ver con experiencias internas, donde la reflexión para mí tiene que ser el eje y no la respuesta. Porque como estamos tan acostumbrados en el marco de la rivalidad humana en una sociedad de consumo particularmente salvaje, creemos que uno siempre tiene que darle una respuesta al otro y que, más aún, que la vida de relación es dar respuestas a los demás. Y si uno cambia la óptica, cambia el enfoque y lo centra en la observación, en la experiencia interna de apertura de conciencia es absolutamente distinta y no convierte al interlocutor en la vida de relación en un rival en el sentido psicológico, sino en alguien que lo alimenta y que le permite crecer junto a él para comprender la naturaleza humana. Es como que hay una revolución en esa forma de ver la cosa, que es lo que normalmente no hacemos. Sí, quizás tendríamos que charlarlo un poco más. Sí coincido en que irse por afuera de los parámetros del cómo, que es una forma de reacción, suena insólito para el razonamiento como tal. Para el razonamiento convencional, digamos. Claro. Claro. Y creo que dentro de esa sensación de que no puede ser, uno siempre busca un qué, un cómo, un cuándo. Y todo eso es siempre en base a un punto de referencia. Pero de nuevo, eso también tiene que ver con las limitaciones de nuestro pensamiento. Sí, como hemos hablado en múltiples ocasiones, se habla del ver como no como la búsqueda de respuestas, no con la meta de elaborar o de enunciar una explicación de lo que está ocurriendo internamente, sino simple y llanamente estar en contacto con eso y nada más. Porque si yo hago cualquier cosa en base a lo que vea, entre comillas, también es una reacción. Si yo lo quiero enunciar, lo quiero explicar, más allá de que no voy a poder por la propia incompatibilidad de naturalezas, lo que va a pasar es que voy a estar reaccionando igual. Por eso creo que esto lo hemos dicho varias veces, está bueno quizás hacer hincapié en todo lo que parece libertad pero no es libertad, ¿no? Claro, justamente eso, por eso me parecía que una de las maneras de comprender lo que no es la libertad es ver que en mi vida
tiendo a responder siempre. Responder en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Es decir, actuar en base a lo que el otro hace. Y eso que nos parece algo como inevitable, podría no serlo si uno hace una revolución interior, para que lo que uno haga sea producto de la observación de la vida y donde el otro juegue un rol más en el mecanismo de la interacción, donde no haya un ida y vuelta meramente humano, sino que eso se integre en un entorno más global, que sea tu vida y la vida del otro y la vida de los demás, y en ese intercambio donde nadie busca imponerse al otro, entrar en un ámbito distinto de la vida psicológica. Puede parecer como algo demasiado ambicioso, pero es posible, porque si uno, como decía vos hace un rato, empieza a abandonar ciertos clichés de los vínculos, de observar todo lo que nos ata y que nos genera estrés, va dándose cuenta que hay otra forma de vivir en donde el estrés casi mágicamente empieza a desaparecer a partir de eliminar esos factores ocultos que generan el estrés. Porque el estrés no es solamente la tensión muscular, es la tendencia a pensar de un modo determinado. Si el estrés genera una manera de pensar, que es la manera reactiva, ¿no? Claro, pero vos fíjate lo tramposo, ¿no? Esto es como caminar en arena movediza, porque se trata de un desarmarnos, pero sin un cómo. Y bueno, ese es el desafío. Y ese es el desafío. Claro. Porque si vamos al cómo, estamos en el horno de nuevo. Porque es volver al patrón, que justamente es lo que criticaba Krishnamurti. Bueno, antes de pasar a nuestro interregno con un texto de nuestra amiga Fátima Ramos, muy interesante, que tiene que ver con la felicidad, y el tema de la libertad y la felicidad están muy unidos. Quiero decirles y recordarles que este sábado 23 se abre otra jornada de la Noche de los Museos, y en particular en el Palacio Bensich, en Tucumán 810, de 20 horas a 1 de la mañana, se va a hacer un vernissage y una inauguración a través del patrocinio y la gestión cultural de Paula Sicam. La entrada es libre y gratuita y se aceptan alimentos no perecederos que serán donados al Centro Comunitario de la Boca, y los invitamos a visitar el lugar y además a llevar algo de alimentos para esta actitud solidaria y artística. Bueno, y ahora sí vamos a escuchar el texto y seguramente después nos encontraremos con Gustavo. Es difícil precisar qué es la felicidad, ¿no es cierto? Como tantas otras cuestiones vinculadas a la imprecisa naturaleza de nuestras emociones, se torna resbaladiza, escurridiza, precaria, transitoria y en muchos casos ilusoria. Es interesante, no obstante, preguntarse por qué la buscamos permanentemente, ya que en la mayoría de los casos no sabemos siquiera en qué consiste. Quizás nuevamente el conflicto entre lo que imaginamos que debe ser y lo que es sea el mayor obstáculo para alcanzarla. ¿Alcanzarla? Todos estos interrogantes tornan particularmente interesante la introducción sobre el tema que nos plantea el extracto de este libro. Veamos, pues, cómo lo encara el autor. Los factores recónditos de la felicidad. Mi amigo Lewis Wolper, biólogo inglés, profesor emérito del University College de Londres, no se suicidó tirándose desde un puente al Támesis, pero su segunda esposa murió de cáncer, atormentada, al decir de muchos por las continuas amenazas suicidas de Lewis durante más de 3 años. A su avanzada edad, a Lewis le ha costado superar la depresión, pero ha escrito un libro en el que cuenta su experiencia depresiva, a la que llamó Tristeza maligna. Y así tituló su libro. Este capítulo
también se titula así, no porque la depresión sea el único factor interno de la infelicidad, sino porque es posiblemente el más destructor y el menos controlado de todos los factores que germinan dentro de la propia persona. Sabemos que el cerebro procesa las emociones de forma similar a la que utiliza para procesar la visión o los movimientos involuntarios, es decir, a través de circuitos neuronales. También sabemos que las emociones y la parte cognitiva del cerebro funcionan con circuitos separados, aunque interdependientes e incluso relativamente especializados respecto a determinadas emociones, como por ejemplo el miedo y la repugnancia. Aunque estamos empezando a entender el mapa emocional y podrían identificarse muchas más emociones especializadas, es probable que las dos citadas tengan un estatus privilegiado en la historia de la evolución. Aseguran que el individuo reacciona frente a situaciones amenazantes como la presencia de depredadores o de miembros dominantes de la misma especie y ante realidades peligrosas como alimentos putrefactos, agua estancada o un congénere con una enfermedad contagiosa. El miedo depende de circuitos muy complejos relacionados con la amígdala, el cerebro primordial. Las distintas partes de la amígdala se comunican entre sí. Una vez se establecen estos circuitos, como respuesta al miedo, la reacción tiende a perpetuarse automáticamente. Los detalles de este circuito habían sido estudiados en ratas, pero desde 1996 se han llevado a cabo experimentos con humanos que permiten conocer la forma de almacenar recuerdos ligados a la emoción del miedo. Ahora sabemos, por ejemplo, que el cerebro procesa información relativa a amenazas y al miedo, incluso cuando una persona no se concentra en ello, aunque ni siquiera recuerde haber visto una señal de peligro. Esto significa que se puede fácilmente presa del condicionamiento y reacciones inconscientes al miedo, contaminando así multitud de comportamientos aparentemente racionales. Es muy difícil desprogramar estos circuitos por dos motivos. En primer lugar, el miedo se almacena de forma casi indeleble en nuestro cerebro y, en segundo lugar, reaccionamos de forma instintiva ante esta emoción. La trascendencia es colosal. No se trata únicamente de que la emoción básica del miedo condicione la vida cotidiana de la gente sin que lo sepa, sino que se está sugiriendo que personajes e historiadores de ideologías tan dispares como Manuel Azaña y Ricardo de la Cierva apuntaron en la dirección adecuada, lo que muestran las investigaciones de la neurociencia moderna cuando achacaban al miedo los horrores de la Guerra Civil Española. Unos horrores fratricidas que traumatizaron a los españoles durante generaciones y que conmovieron al mundo de la época. Como se ha dicho antes, muchos miedos almacenados durante la infancia son inconscientes y perduran siempre. Ojalá el conocimiento de los procesos de formación de la memoria no llegue nunca al detalle de contar con los recursos necesarios para saber sellar en la infancia una reacción determinada para siempre, cada vez que se produzca el estímulo temido o esperado, que los errores equivalentes a los de una guerra civil, en lugar de ser el producto de un estallido azaroso del miedo, no fueran el subproducto calculado de una manipulación de la memoria en la infancia. Por otra parte, existe otra razón que explica la dificultad de desprogramar los circuitos del miedo. Existen muchos más circuitos celulares que van desde la amígdala, gestora de las emociones, hasta el córtex prefrontal, responsable en mayor medida de las capacidades de razonar y planificar, que al revés. Según Joseph Ledoux, las conexiones neuronales que van del córtex hacia la parte inferior de la amígdala están menos desarrolladas que en sentido contrario, de manera que las pasiones ejercen una influencia mayor sobre la morada de la razón que viceversa. Una vez se ha enchufado la emoción, resulta muy difícil desenchufarla mediante el pensamiento lógico. Por eso es tan complejo controlar nuestras emociones. Las admoniciones de no fumes, no te drogues, no bebas demasiado, recorren un camino vecinal y tortuoso, mientras que los impulsos en busca de tabaco, bebida u otras drogas circulan por autopistas muy bien señalizadas. ¿Quiere decir que, además de incontrolable, las emociones son también azarosas o aleatorias? En absoluto. Si fuéramos plenamente conscientes de la naturaleza inconsciente
de lo que los neurólogos llaman los marcadores somáticos, las emociones serían previsibles. El cerebro asocia un cambio en la percepción corporal o somática con la emoción que crea ese estado somático. Por ejemplo, asocia la imagen de un tigre con la emoción del miedo. Si esta asociación se repite regularmente, se convierte en un marcador somático. Los marcadores somáticos son el repertorio del aprendizaje emocional adquirido a lo largo de nuestra vida y se utilizan instintivamente para tomar decisiones diarias. Este bagaje emocional tiñe de forma determinante nuestra percepción del universo. Como se vio en el capítulo anterior, la ventaja que supone tomar decisiones a través de un sistema emocional es que constituye un atajo. Respondemos de forma automática, comprobada por la experiencia, sin necesidad de pensar conscientemente. Pero esto entraña serios problemas. En primer lugar, este atajo induce a actuaciones excesivamente muy difíciles de reprimir. Y en segundo lugar, los marcadores somáticos pueden estar programados con una carga innecesaria de emociones negativas, que pueden ser el resultado de emociones específicas de la infancia. Y por último, las emociones pueden convertirse, por su naturaleza automática, en un escollo a la hora de tomar decisiones conscientes que a medio o largo plazo favorezcan la felicidad. Dicho esto, resulta evidente, sin embargo, que la lógica de la supervivencia codificada a lo largo de la evolución de la especie impide, como pretenden hacernos creer la sabiduría popular, calificar las emociones de racionales e imprevisibles. Las emociones son parte integrante de la mente cognitiva, ya que participan en la toma de decisiones de forma integral. De hecho, se ha comprobado que los casos de daños cerebrales que afectan al componente emocional del cerebro provocan comportamientos irracionales. La imposibilidad de evitar las emociones la dificulta para controlarlas y, sobre todo, para reprogramarlas conscientemente, parecen dar razón a Albert Schweitzer, médico pacifista, premio Nobel de la Paz en 1954, que dijo: «La felicidad no es más que una mala memoria y una buena salud». Eduardo Punset, El viaje a la felicidad. Bueno, muchas gracias. Estamos esperando la llamada de Gustavo. Y a mí me gustaría hacer una reflexión sobre este texto que habla de la felicidad, porque justamente de algún modo nos destaca lo difícil que es entrar en el marco de la libertad con las limitaciones que tenemos físicas y psíquicas. Creo que el primer paso que uno debe dar para intentar ser libre es comprender sus limitaciones y sus condicionamientos. Y en particular muchos de los condicionamientos que ya hemos traído heredados y condicionamientos que nos obligan a un trabajo interior muy, muy concienzudo para neutralizar justamente esa tendencia a vivir mecánicamente y a ser esclavos de nuestras emociones y esclavos de los sufrimientos autoconstruidos, ¿no? Creo que, perdón, ¿no? En esa última parte de lo que vos comentaste, me parece que merece por lo menos repetirlo, porque vos decís, y yo coincido, con la tendencia a vivir mecánicamente. Esto te da la pauta, y yo coincido, lo veo así, de que el trabajo del conocimiento propio no termina nunca. Y eso es clave también tenerlo presente, porque significa que nosotros no somos seres que estamos pausados en el tiempo o que estamos congelados y ya como llegamos a una determinada edad y ya somos así y ya está, sino que todo el tiempo estamos en cambio, aunque si bien los patrones pueden ser siempre los mismos y no nos vamos desarmando, pero es importante también esto, decir que es una forma de vida. Y para bien y para mal, porque tampoco es real y realista, es decir, llegué a la iluminación o llegué a ver aquello que buscaba y ahora entré en una especie de nirvana permanente.
y a la vuelta de la esquina te encontrás de nuevo con los mismos vicios, con los mismos defectos, con los mismos tics que nos llevaron a cuestionar la vida que teníamos, porque justamente hay una presión de lo psicofísico heredado, condicionado, que está siempre presente y para lo cual el único antídoto es observar y estar atento. Bueno, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Pablito, Horacio, ¿Cómo ¿todo va bien? eso? ¿Cómo estás? Hoy tienes Bien, una bien. ventaja, no tenés que memorizar nombres más complejos, Pablito. ¿Viste? Pero igual me tomé mi tiempo, primero dije, ¿cómo andan, chicos? Claro. Y ahí, viste, engancho. A ver si engancho. recordabas nuestros Claro, nombres. porque Sí. hacía mucho que no nos nombraba. Bueno, ustedes hablaban del tema de la libertad. Es un tema para mí es un tema muy fuerte. El tema de estar libre, ¿no? Yo con 20 años de taxista, imagínate, si la banderita decía libre estaba liquidado. Claro, claro. Como Bueno, Rolando vamos a hablar en Rodríguez. serio. Rolando Ahora en Rodríguez. serio. Cuando uno toca el tema de la libertad es porque evidentemente no la tiene o no la siente. Entonces habría que preguntarse... Sí, ¿Cómo? O se va, se escabulle a veces, ¿no? No, habría que preguntarse seriamente por qué esta tendencia humana a emparentarnos con esto, ¿no? Decir, bueno, si busco la libertad evidentemente no la tengo, porque siento que no la tengo. Siento que Ahora- estoy como incómodo en una situación de vida que no sé muy bien por qué estoy envuelto en esa situación, entonces presiento que si no sé muy bien por qué es porque no tengo la libertad para elegir el camino, porque estoy como en una ciénaga a la que alguna circunstancia me llevó y que no fue mi decisión personal. Eso por lo menos es la imaginación nuestra, ¿no? El tema sería ver si realmente es así o no. De que, bueno, Claro, habría que plantearlo. Yo la verdad que hoy, bueno, llegué tarde, no, prácticamente no los escuché, ¿no? Pero me imagino que ustedes lo plantearon desde el lugar de una persona que quiere ser libre. Es decir, desde la forma hacia lo sutil. Ahora, ¿qué pasa si nosotros invertimos la situación y vemos por qué desde lo sutil, que sería la libertad, la forma no puede ser libre? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que todos estos patrones de cambio, en definitiva, no son tales, porque siempre están sujetos a algo que es la dualidad. Lo que realmente nos oprime, a mi entender, a mi sentir, a mi ver, es el hecho de que nosotros siempre recaemos en estructuras duales. Entonces siempre hay un yo, un centro, que en la búsqueda de algo distinto de lo que es, se genera autoconflictos. Ahora, y esto es muy difícil, pero si nosotros pudiéramos realmente vivir desde valores absolutos, valores que no pueden entrar nunca en dualidad, como puede ser la belleza, como puede ser el amor, como puede ser la verdad, como puede ser la opulencia. Indiscutidamente ahí no habría lugar para una percepción del yo como centro y lo otro. Y acá me voy a referir a algo que, uno de esos clichés krishnamurtianos, quizás más repetidos que investigados y mucho menos vividos, que es el observador
es lo observado. Fíjate que cuando el observador es lo observado, desaparece el sujeto, el movimiento relacionante, que es la observación, y el objeto. Y no porque quien diga el observador es el observado se convierta en el árbol que está observando o en la emoción que está observando, sino que pasa a ser eso. Y ahí es donde digo que entra la potencia de los valores absolutos. ¿Puedo cuestionar un poquito? Así Sí, por supuesto, es que la idea es esa, la idea es esa. De ritmo. Creo que vos sabés cómo pienso sobre el tema de los valores absolutos. Yo en ese aspecto soy bastante escéptico, no porque sea una manera pesimista de vivir, sino porque creo que corremos el riesgo de que los valores absolutos solo estén en nuestra imaginación. Y si están en nuestra imaginación podemos sentirnos decepcionados cuando nos enfrentamos a la realidad, porque la realidad no es como nosotros deseamos, sino es como es. Y si yo de repente digo el valor absoluto de la belleza y empiezo a hacer un análisis por el cual mi concepto de belleza es cultural, o es mi historia, o es lo que me enseñaron en el colegio, o lo que no me enseñaron en el colegio, puedo terminar decepcionado con esa idea de que la belleza es absoluta. Y pero eso, espera. ya termino. Y eso en muchos otros campos. Por eso, quizás, en vez de pensar en valores absolutos, deberíamos pensar en vivencias absolutas, que nos darían quizás un poquito más de riqueza y menos dogma. Fíjate, cuando vos empezaste a hablar, dijiste, analizo la belleza. No se puede analizar la belleza. Es como que vos te presentes delante de un cuadro y le digas al artista que lo pintó y lo relaciono con tu señora que es artista. ¿Qué quisiste decir con esto? No. Si no lo estás sintiendo, ya está. Pero muchas veces cuando sentís también es una respuesta de tus condicionamientos. Si yo miro una montaña estando de vacaciones, tengo una reacción. Si yo viví siempre al lado de la montaña, para mí es tan rutinaria la montaña que ni siquiera le doy bolilla. Bueno, por eso estamos presos en esto, que son las estructuras duales. ¿Por qué? Porque como viviste toda la vida en Tandil, al pie de la montaña, claro, cuando llegues ahí no vas a sentir nada. Exacto. Y de repente, el que vive en el frío, no sé, en el Aconcagua, cuando va al Caribe dice, qué hermosa esta temperatura. No, por eso, el tema es, cuando el observador es lo observado, no hay un centro que compara, exacto, sino es ese centro que está sintiendo lo que está ocurriendo en ese instante. Entonces, cuando, por más que haya vivido, y creo que ustedes tocaron algo de la mente mecánica antes que venga la persona que vive en Tandil y no puede observar la belleza de ese grupo montañoso, bueno, se lo está perdiendo porque ¿dónde está viviendo? Está viviendo en su preocupación, en su ansiedad, en todo lo que le está pasando a él, no está viviendo en la belleza, ¿sí? Cuando de repente uno está en 9 de julio y Corrientes, en medio de todo el tráfico, en medio de todo ese movimiento, si uno no es capaz de sentir que ahí también está fluyendo la vida y lo único que ve es el amontonamiento de coches, bocinazos, el smog, entra en esos patrones de quisiera estar en el campo, pero vos estás trabajando acá, vos
¿Me entendés? Es decir, Claro, si vos- ahí está, bueno, ahí me gustaría detenerme un poco sobre el tema del patrón, que ahí, no el patrón del taxi, el patrón que No el jefe. claro, que nos lleva a una manera de encarar la vida repetida, porque vos sabés muy bien que está lleno de seres que fracasan cuando dicen, me voy a vivir a la montaña porque necesito un cambio de vida. El tipo se va a la montaña, pero la cabeza es la misma que tenía cuando estaba el 9 de julio. Entonces, fracasa. claro, Y entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? ¿Cuál es la trampa ahí? la reactividad, lo reactivo, es decir, como no puedo disfrutar donde estoy, reacciono a una ilusión X, por ejemplo, como no vivo el instante de lo que estoy viviendo, ponele en la ciudad, reacciono a esa ilusión, en el campo voy a ser feliz. Y capaz que va al campo y es feliz, o capaz que no. Pero lo importante es si, en vez de reaccionar, porque una reacción ya marca que hay un centro que está reaccionando a algo que le está llegando, si el observador es lo observado, ese centro no está y está una observación totalmente abierta a lo que le está sucediendo. El observador es lo observado y ocurre, o mejor dicho, esa manera de relacionarse con el medio ocurre cuando tenés libertad, justamente. Entonces vas a ser feliz o no en el campo si llegaste a ser libre. Si no fuiste libre, por más que vayas a donde vayas, vas a seguir siendo esclavo de tu propia mente. Claro, porque vos fíjate, Horacio, cuando uno experimenta eso, que no es un cliché de Krishnamurti, es una cosa que se da en muchas cosmogonías. Es una realidad. Es decir, es como que la vida está en contacto con una presencia. No es un centro que de repente dice me conviene, no me conviene. No, es lo que está ocurriendo, es lo que se está viviendo. Es estar presente, es estar consciente. Entonces ahí la mecanicidad no está ocurriendo. Sé que lo que digo no es nada fácil y quizás lo podemos hacer determinados momentos e instantes en la vida cotidiana y después recaemos en la falta de atención o en la distracción, llámale como quieras. Bueno, quizás también nuestro desafío en la existencia, incluso para ser un poco más pomposo, nuestra misión es intentar observar de instante en instante, porque justamente nunca se llega a un punto fijo en la que la libertad está presente de manera permanente, estático, porque la vida no es estática. Entonces, al no ser estática, el dinamismo propio de las cosas hace que el cambio sea lo único permanente. Lo que pasa que, perdón que me he abocado, yo creo que quizás acá las palabras confunden bastante. Creo que apostando por la precisión, creo que más que ser libre, que suena a una aspiración, es estar en libertad. Es un continuo. Claro, que no sea desde el sujeto, porque el ser libre es como desde mí. Claro, yo produzco libertad, que no es una trampa, es ficticio. Claro. En cambio, cuando hablo de estar en libertad, en realidad no estoy hablando, primero no estoy hablando de un punto, de una meta, de llegar a, y que a partir de ahí todo va a ser mágicamente color de rosas, porque no se trata de eso tampoco, sino que a la hora de vivir en cada uno de los instantes, Claro. si puedo o no transitarlo con o sin esa libertad presente. Claro. En el instante, Pablo, estás libre porque el centro no está. Porque es el instante, estás viviendo. Desaparece esa libertad
cuando aparece ese centro que tenemos que proyecta. Esto está bueno, esto no está bueno, esto está más o menos. Ya hay una proyección. Entonces estás saliendo de ese estado de libertad y estás cayendo en este estado, llámale mecánico, llámale dual, permanentemente de proyección, en lugar de presencia. Claro. Entonces, ahí está el tema. Una vez que estás presente, se es presente, no se está, sino que se es presente, y el ser humano es libre. Ahora, ser en ese estado de libertad es lo que siempre decimos, es un estado que también va a generar rispideces, porque en lo general no somos libres y todo lo que nos rodea no es libre. Bueno, Eso hay que tenerlo presente. y creo que un poquito para ir cerrando, comprender también que la libertad tiene, y no me gusta usar un término económico, pero no encuentro otro, un costo. No es la libertad no te lleva a un colchón de rosas. No, claro, no, al contrario. Te lleva a Al contrario. enfrentarte A lo que es. a lo que es, y lo que es no es lo que vos deseás. Lo que es. Lo que Ahí es está el no es punto. lo que deseás. Claro. Y eso tiene una implicancia brutal. Bueno, vamos cerrando, y no quería, antes de saludarlo a Gustavo, no quería dejar de recordarles que hay una invitación para este sábado 23 en la noche de los museos, en particular en Tucumán 810, y también el domingo de 16 a 20 horas con el auspicio y la gestión cultural de Paula Sicam. Así que están todos invitados y son muy generosos también en auspiciar nuestro programa desde este grupo cultural. Así que hecha la invitación, nos saludamos a Gustavo y nos encontramos el próximo martes. Chao, Gustavo. Un abrazo, buena semana. Buena semana para todos. A la luz de Krishnamurti, mi único interés